Hola, pues bueno, vamos a comenzar ya en esta clase del curso de Proyecto Aula. No sé si ya todos pueden ver esa presentación. Gracias. Esta presentación ustedes la estoy grabando para que ustedes la puedan revisar en el YouTube, la voy a subir a YouTube y la puedan revisar más adelante por si se encuentran con alguna duda de el llenado de los formatos, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, ustedes me dicen si llega a haber alguna interrupción en la presentación. Y el objetivo de esta clase es conocer la documentación que nos ayude a generar la evidencia del trabajo realizado en el grupo. Obviamente, nuestro proyecto aula. Ese es el objetivo de esta clase. El registro de esta asistencia se las voy a enviar vía WhatsApp para que ustedes puedan registrar la asistencia de hoy. Se las voy a colocar en precisamente el WhatsApp, ¿verdad que ya lo tienen por ahí? ¿Ya les apareció? Muy bien, entonces para que puedan registrarse. Gracias, maestra. Bien, comencemos. La documentación del proyecto Aula que les voy a presentar el día de hoy se realiza en todos los niveles de la investigación, en el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Recordemos que el día de ayer vimos que nivel 1 se refiere a primero y segundo semestre, mientras que el nivel 2 a tercero y cuarto y el nivel 3 a quinto y sexto semestre. En el primer semestre y segundo semestre, que es el nivel 1, vamos a ver lo que es la parte teórica de la investigación. En el tercero y cuarto semestre veremos la parte del diseño. Y en el quinto y sexto veremos los prototipos. Esta documentación nos sirve para, obviamente, poner o colocar las evidencias del trabajo que se realice durante el semestre y esta información se debe de colocar en la plataforma de Proyecto Aula. El día de ayer les enseñé que la dirección, aquí está, app.dems.ipn.mx, diagonal, Proyecto Aula, diagonal. Entonces, esta página ahorita la abrimos si gustan. Ustedes van a colocar su número de empleado y como contraseña las primeras 4 letras de su apellido en mayúsculas. Me gustaría que al final de esta clase lo intentáramos todos. Voy a continuar para no retrasarnos. Bien, este es cuando nosotros ya estamos trabajando en el grupo, ya tenemos esa evidencia, ¿ok? Ahorita todavía no vamos a subir ningún documento. Vamos a poder visitar la aplicación, la plataforma, abrir, checar dónde se registran, qué datos nos piden, etcétera, pero todavía no vamos a colocar nada de información. Bueno, la documentación que vamos a hacer como evidencia de este curso va a servirnos como para prepararnos ya en el proyecto que vamos a presentar con nuestro grupo. Y esa información, estos documentos los subiremos en la plataforma de Classroom en donde estamos trabajando. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bien. Entonces haremos una simulación subiendo nuestra documentación en Classroom para poder recibir retroalimentación. ¿Ok? Antes de comenzar a trabajar nuestra documentación debemos de tener bien en claro lo siguiente, qué queremos lograr, qué queremos investigar. Llegando a nuestro grupo vamos a hacer una reunión, vamos a tener una lluvia de ideas acerca de los temas que nosotros les vamos a presentar para que nosotros delimitemos ya nuestro tema como tal. Y vamos a identificar el tiempo de organización, vamos a dividir las tareas y vamos a ir añadiendo detalles, revisando, depurando la información. Decía un profesor antes de comenzar la clase que, bueno, todavía no tiene el tema delimitado porque no ha llegado al grupo. Aquí lo que vamos a hacer es una simulación, es decir, algo que probablemente
podamos ir guiando a nuestro grupo de trabajo para que se complemente la investigación. Y bien, nos piden que nosotros al tener un proyecto aula podamos elegir un eje temático. En este caso aparecen 3 ejes temáticos. La triangulación de estos ejes temáticos tienen que ver con los siguientes temas que vamos a revisar, pero nosotros podemos dirigirnos en estos 3. ¿Qué es lo que nos interesa más? ¿La parte de la escuela, la parte de la sociedad o la parte de empresa? Podemos elegir cualquiera de estos y la escuela se deriva en educación, equidad de género, interculturalidad. Vamos a decir, el tema de proyecto aula es la integración de los migrantes en la escuela de nivel medio superior. Cómo se están adaptando, cuáles son las necesidades, qué tipo de sistema educativo traían, etcétera, el estudio de eso. En ese caso entraría en el eje de interculturalidad, ¿de acuerdo? Luego, el otro eje es sociedad, como derechos humanos, prevención de adicciones, violencia social, promoción del cuidado de la salud. De los temas más recurrentes en proyectos aula es la depresión. Eso fue de los temas que más se vieron después de pandemia. Entonces, ese tema va dentro del eje temático promoción al cuidado de la salud. Y por último, empresa, ciencia y tecnología, desarrollo sustentable o emprendimiento. Decía una maestra el día de ayer que una de las experiencias era realizar crepas, me parece, y algunas otras alimentos. Bueno, esto entra en emprendimiento. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces es importante, gracias, que todos ustedes elijan el eje temático en el cual quieren trabajar. Eso sí lo eligen ustedes, ¿ok? Ya lo determinan. Para entender la diapositiva siguiente, vamos a explicar primero qué es a qué se refiere, perdón, cada tipo de educación. Educación 1.0. ¿Sí se han dado cuenta que ahora es muy común que pongamos 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, hasta 5.0 estamos? Entonces, se refiere a la virtualidad ahorita. Pero bueno, en este sentido, educación 1.0 es la educación que se enseñaba en una sola dirección, con la que yo creo que la mayoría o todos los que estamos aquí presentes nos educamos. En la escuela era el profesor quien hablaba, quien dirigía la clase, quien daba las órdenes o las indicaciones y el alumno solo era una escucha, ¿ok? No podía responder, retroalimentarse, no había un feedback, no había esto. Entonces, es centrado en la evaluación, es decir, en los exámenes, en el valor que tuvieras al final, un 7, un 8, un 9. Estamos todavía acostumbrados, por ejemplo, en el Politécnico, a poner una calificación. Es una de las cosas que todavía no se ha erradicado, pero con esta nueva modalidad de la nueva escuela mexicana se intenta que no haya una calificación determinante, sino es una aprobación o no aprobación o que cubre las competencias. Bueno, entonces la educación 1.0 era unilateral, solo existía el profesor que enviaba la información. La educación 2.0 es la enseñanza bidireccional. Se establece la importancia de la interacción entre los estudiantes con sus pares, es decir, empezaban a hacer los equipos, ¿no? Para una exposición, los alumnos, a mí, por ejemplo, sí me tocó desde, yo creo que es secundaria, que nos agrupaban para presentar. Bien. Educación 3.0 es el aprendizaje autodirigido y fomenta la búsqueda digital de información, estimula competencias para la conexión de la creación de contenidos. Esta yo creo que aparece antes de pandemia, cuando se empezaron a solicitar trabajos, ellos copiaban y pegaban, que era lo que les decía, no saben curar la información. Y bueno, ahí está la educación 3.0, cuando ellos ya van a la fuente a investigar, a buscar información, etcétera. Y la educación 4.0 es la centrada en las competencias. Autodirección, como lo que pasaba en la educación 3.0, trabajo en equipo y la autoevaluación. El aprendizaje se basa en proyectos con el uso de la tecnología. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí cosas muy importantes. Es decir, la educación va a tener siempre que estar relacionada a partir de ahora, bueno, desde
desde que nos están dictaminando esta educación 4.0 con las herramientas digitales. ¿Ok? Dos, el trabajo de investigación. Creo que ahí entra también el de depuración de la información. Y tres, que el alumno sea quien dirige este proceso, que quien colabore con sus pares y quien haga su evaluación. Para estos temas sugeridos de educación 4.0, vemos que tenemos muchos temas que nos pueden ir guiando hacia la delimitación. Es decir, primero tenemos un eje temático, que es una generalidad. Después del eje temático vienen estos temas sugeridos, ¿ok? Y después vienen los temas delimitados. ¿Cuál es la diferencia? El eje temático es general, va hacia un tema que es particular y luego la delimitación del tema que tiene qué, para qué y a quiénes. ¿Ok? Responde a esas preguntas. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Gracias. Bien, tenemos, perdón, no, nada, bueno. Tenemos fusión de tecnologías, disrupción empresarial, neurociencia, impresión en 3D, biotecnología, cambio de comportamiento, gobernanza, ágil, seguridad y conflicto, tecnología de la información, realidad virtual y aumentada, gobernanza global, redes sociales, ética e identidad, desigualdad, cadena de bloques, el futuro de la producción, el futuro del gobierno, seguridad cibernética, perturbación a empleos y habilidades, innovación y productividad, economía digital y sociedad, materiales avanzados, innovación, Internet de las cosas, el futuro de la salud global, empleo y habilidades, seguridad internacional, riesgo y resiliencia, desarrollo sostenible, inteligencia artificial y robótica, comunicaciones digitales, el futuro del progreso económico, salud emocional, el espacio, mejora humana, sistemas de protección social, futuro de los servicios sanitarios, finanzas públicas, economía circular, geopolítica, drones, el futuro de la movilidad, justicia e infraestructura jurídica, valores, arte y cultura, información, entretenimiento, salud mental, desarrollo del emprendedor, ética y derechos humanos. Bueno, vamos a suponer que nosotros queremos el eje temático de escuela y que nos vamos a ir vamos a buscar dónde están los ejes temáticos. En esta parte vamos a hablar de la escuela y la educación, ¿ok? Y tenemos que irnos hacia un tema también. Vamos a buscar algo que tenga que ver con escuela. Tecnología de la información. Vamos a ver, este tema sugerido de la educación 4.0 nos dice tecnologías de la información. Entonces ahí estaríamos ya ligando el tema escuela, educación y tecnologías de la información. Bien. Por ejemplo, en emprendedores ya estaríamos en empresa, emprendimiento. Uh-huh. Porque si nos fuéramos a, por ejemplo, escuela y emprendedores, tendrían que emprender o dar un servicio o un producto que sea referente a la escuela, ¿sí? Es decir, por ejemplo, clases virtuales desde una aplicación o determinado servicio social o ese tipo de cosas tendrían que estar relacionadas con el emprendimiento y la escuela. Pero un producto o un servicio. ¿Mande? Sí, adelante. Ok, sí, ahí es lo que les decía, si el producto o servicio tiene que está relacionado con el plan académico, bueno, entonces sí ya emprende, es emprendimiento y escuela, ¿ok? Cuando el producto es ajeno a la escuela, entonces ya no entra dentro de ese tema. Ujú. Pero está bien.
Vamos a los acuerdos de la ONU sobre objetivos del desarrollo sostenible. Estos puntos tienen que ver con que deben de ser incluyentes en nuestros temas. Es decir, que debemos de pensar que nuestro tema debe de tocar algunos de estos objetivos y mejorarlos, obviamente, ¿no? Educación de calidad. Si retomamos el ejemplo de usted de brindar servicio mecánico a familiares de los estudiantes, bueno, estamos hablando de que ellos están aprendiendo nuevas habilidades, están desarrollando nuevas conductas, ya están poniendo en práctica sus conocimientos, en fin, están poniendo no nada más la parte teórica, sino ya están ejecutando. Por lo tanto, vamos a desarrollar uno de los objetivos de la ONU, que es educación de calidad, ¿no? De igual manera, si nosotros creamos un papel a base de plásticos, etcétera, bueno, pues ya hablamos de producción y consumos responsables. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta cuál de estos objetivos estamos cumpliendo o resolviendo a través de nuestro proyecto aula. Esta información no aparece en los formatos, pero sí nos ayuda a desarrollar los puntos como justificación o logros. ¿Ok? Bueno, debemos de tomar en cuenta lo siguiente, que es un análisis sobre la fuerza, el desarrollo de las habilidades en la fuerza laboral mexicana. Es decir, ¿qué se está pidiendo en el campo laboral? ¿Qué es lo que se está necesitando? Este es una estadística emitida por Coursera, que saben que también está ligada con la UNAM, que es una plataforma de cursos. Y bueno, nos dice que en la industria, los negocios, lo que más está llamando la atención de los empleadores es la habilidad del marketing, de las ventas. Segundo lugar, finanzas, contabilidad, comunicaciones, administrativo y este es que, perdón, estoy yo mal, porque marketing es el diseño de cómo vender y las ventas es el que está a la orden. Por ejemplo, ya conocemos los call centers, que son los que están abajo de esta cadena. Luego viene la tecnología, que es la interacción personal con el computador, es decir, se está pidiendo siempre el uso de las herramientas digitales, de sistemas operativos, el manejo de redes y el desarrollo de software. También tenemos en un 17% la ciberseguridad y 8% las bases de datos. Sobre la ciencia de datos nos dice que lo que más se está sugiriendo es la programación estadística, la visualización de datos, la gestión de datos, la estadística, las matemáticas y el aprendizaje automático. Esta es una aplicación antes del 2019, así que podemos estar sugiriendo que para entonces, después de pandemia, estos datos aumentaron, aunque no dudo que no hayan variado mucho de cuáles eran los principales. Bueno, ahora nos vamos con qué son las competencias, que las hemos visto mucho en muchas partes, hasta en nuestra planeación. Competencias necesarias en la industria 4.0, ¿ok? Es decir, en este campo laboral en el que estamos actualmente laborando. Si no alcanzan a ver la pantalla, pueden hacer, acuérdense que con la parte de su laptop, de donde está un mouse, pueden agrandar con los dedos, entonces para que no haya complicaciones de que no ven. Y de todas maneras, pues el archivo se los voy a pasar también. Bueno, dice que las competencias pueden ser conocimientos de última generación, habilidades técnicas, comprensión del proceso, competencias mediáticas, conocimientos de codificación, conocimientos de seguridad informática. Y luego competencias metodológicas, la creatividad, el pensamiento empresarial, la resolución de problemas, resolución de conflictos, toma de decisiones, capacidad de análisis, capacidad de investigación, orientación eficiente. Ujú.
Ujú, ujú. Gracias. Ujú. Hola, yo pensé que estaba compartida la oficina, pero Permítame un momento, maestra. Sí.
Muy bien, maestra, pues agradezco mucho esta participación. Es importante la reflexión que hace. Es correcta, o sea, realmente yo creo que después de pandemia, en muchos aspectos sociales, educativos, empresariales, hay un proceso de adaptación. En su parte, yo creo que todas las instituciones, no solamente el Politécnico, está intentando a sobremanera de empatar las necesidades globales, pero todavía no nos alcanza ni el tiempo ni el desarrollo de las planeaciones, ¿no? Es preciso decir que así como ustedes tienen un nuevo plan de estudios, o sea, las partes de humanísticas ni siquiera están tocadas, o sea, no están actualizadas. Entonces sí hay ese obstáculo aún de pues lo que se está pidiendo de manera empresarial y el estudiante que nosotros estamos egresando, ¿no? Se supone que hacia allá debemos de ir, o sea, alcanzando metas y con esta palabra de la internacionalización que todo el mundo hemos estado escuchando en el último año, pues es tratar de llevar a estos estudiantes como unos profesionales globales o del mundo, pero aún estamos en pañales, o sea, eso no está, no es una mentira, sino es una realidad, ¿no? ¿Y cuáles serían esas estrategias cuando, por ejemplo, materias o temas tan importantes son eliminados? Yo creo que de manera personal, como nosotros y todos los politécnicos docentes sabemos, hay una libertad de cátedra y podemos sugerir temas dentro de nuestra planeación y dentro de nuestra academia y llevarlos a cabo precisamente para solventar las lagunas, pero no nada más quedarnos en eso, no en la particularidad del docente, sino hacerlo entender en la academia para que vaya tomando un eco o una voz en esas necesidades que se tienen que tener, ¿no? Por ejemplo, se me viene la idea, ¿no? Que el alumno a lo mejor no tiene este conocimiento básico o que le ayude a generar conocimientos más profundos, pero cree que es con el solo hecho de manejar redes sociales o hacer una página, ya es conocedor de toda el área de cómputo, ¿no? Entonces, a veces eliminar elementos base puede perjudicar para el análisis o el proceso o la relación de otros conocimientos que aparentemente están disipados. Entonces, pues sí, entiendo la preocupación, estamos en el proceso. Académicamente nos toca implementar herramientas que puedan dirigir la educación de los estudiantes. A veces el tiempo tampoco es apremiante para las clases, pero hay que ir pues aumentando esta información para que los chicos, aparte de que aprendan a leer, a depurar, a conocer, también sean estos autodirigibles en la educación. Claro. Ujú, ujú. Sí. Ujú.
Ujú, así es. No te preocupes, maestra, gracias. Fíjate que algo que hacemos de manera, pues, separada, no nos conocemos, maestra, pero yo doy orientación a grupos de sexto semestre y también yo les hago que revisen los puestos laborales, que apliquen a los puestos laborales, les hago una entrevista de trabajo y eso también los lleva a la realidad, o sea, qué es lo que está en el mercado laboral solicitando y qué es lo que ellos llevan para ofertar. Entonces, bueno, sí, sí, así es, maestra. Pues muchas gracias por tu aportación, de verdad. Y creo que pues coincidimos, creo que todos los que estamos por acá, que sí, los alumnos les falta mucho para tener las condiciones para el mercado laboral actual. Y bueno, vamos a seguir viendo estas competencias. Obviamente ya sabemos que las competencias de los idiomas, tener la capacidad de entornos multilingües y multidisciplinares, habilidades de comunicación, el hecho de que, por ejemplo, en Proyecto Aula, las habilidades de comunicación son muy importantes porque trabajan en equipos, resuelven conflictos, trabajan de manera colaborativa, conjuntan la información, presentan la información y bueno, ayudan al desarrollo de estas habilidades. La capacidad de trabajo en red, de trabajo en equipo, el compromiso, la cooperación, la capacidad de transferir la información a los conocimientos, habilidades de liderazgo, flexibilidad, tolerancia a la ambigüedad, motivación para aprender, capacidad para trabajar bajo presión, mentalidad sostenible, cumplimiento. Pues estas para que ustedes vayan viendo qué tipo de capacidades van a desarrollar en sus propios proyectos. Y bueno, una de las cosas que a mí me gustaría que viéramos de los documentos es el protocolo. Si por favor, si ven que se va a acabar el tiempo, me informan para que abra otro link, no nos pase como ayer. Aquí el protocolo ya está, el documento ya se lo subí a Classroom, ahorita les doy un viaje por Classroom para que podamos observar. Y bueno, este es un ejemplo de un protocolo ya llenado. Viene la unidad de académica, que en mi caso era expresión oral y escrita uno. Aquí es la materia que ustedes dan, la unidad académica, el turno en el cual lo imparten, el semestre, ¿ok? Y luego viene CECIT 8 y luego, bueno, aquí yo está mal porque nada más era marcar vespertino y CECIT 8. Luego viene número de nivel del grupo, cuántos docentes van a participar y aquí viene una de las preguntas que todos nos dicen, es que no participan. Los profesores no llegan a la asamblea, pues los andan buscando los chicos y no firman o no quieren. Bueno, pues aquí no nos vamos a agobiar tampoco, profesores. Gracias a 3 cursos que hemos dado, o sea, ya llevo 13 meses impartiendo este proyecto Aula. Yo creo que por lo menos aquellos que han acercado al taller, al curso, pues tienen esa apertura para trabajar con otros compañeros. Todavía nos falta obviamente mucho camino por recorrer, pero por lo menos tengan en cuenta que los que estamos participando en este momento, pues tenemos esa apertura para acercarnos a los proyectos aula de nuestros compañeros. Además, que les recuerdo que tanto el que dirige el proyecto aula como los profesores participantes también reciben un dictamen o un reconocimiento que también tiene un valor. Me parece que quien dirige tiene un valor de 5 y 3 puntos los colaboradores y 2 puntos los que son observadores, que los que van a calificar. Número total de estudiantes, aquí lo separamos por hombres y mujeres, estamos hablando de todo el grupo de Proyecto Aula. Nombre de la unidad académica, aquí sí va a CECIT número 8.
semestre primero, y aquí vamos a colocar nuestro eje temático que nos interesa, el diagnóstico, que es lo que estamos observando acerca del tema, y vamos a ver inteligencia artificial y robótica, que esto tendría que ver con, lo tomé aquí como eje, vamos a regresar un poco para poder ver, porque está dentro de los temas sugeridos. Aquí está, no sé si alguien me ayuda a ver en qué columna está. Aquí está. Inteligencia artificial robótica está en la cuarta columna, es la sexta línea, ¿ok? Y esta entraría también en el eje temático de empresa, ciencia y tecnología, ¿ok? Entonces podemos poner empresa, ciencia y tecnología y como tema inteligencia artificial y robótica, porque aquí está diferente, ¿no? Esta delimitación del tema, dispositivos inteligentes y su beneficio en el ámbito educativo. Otra vez repito que el tema que está mal aquí, era inteligencia artificial y robótica y el eje temático sería empresa, ciencia y tecnología, ¿ok? Como nuestro tema, inteligencia artificial y robótica, cuando nosotros llevamos el tema al grupo, muchos van a hacer esta lluvia de ideas de qué es lo que quiero investigar, hacia dónde quiero llevar el trabajo. Entonces, muchos dijeron, no, pues yo quiero hacer un robot o yo quiero hablar acerca de los dispositivos electrónicos. En ese momento que hice este proyecto Aula estábamos en pandemia y obviamente todo el mundo hablaba de Alexa o de Siri y entonces era precisamente estos dispositivos. Ganó esa delimitación del tema y entonces ya hicimos qué es lo que queríamos hacer y para qué lo queríamos hacer, que era para el beneficio del ámbito educativo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? La segunda hoja de este formato dice que cómo la vamos a vincular de manera interna y externa. Aquí en la interna podría ser, por ejemplo, aquí dice con las familias, este formato estaba, lo vamos a cambiar, pero con las familias no, la interna es dentro de la institución. ¿Cómo vamos a hacer nuestro proyecto vinculado a la comunidad, ¿sí? De este entorno? Es decir, por ejemplo, que nuestro proyecto tenga un eco con la dirección y otorgue a lo mejor dispositivos en la biblioteca o en las áreas de accesos múltiples, etcétera, ¿no? Esa es la forma en que vinculamos de manera interna. Y de manera externa, un ejemplo es por decir que Amazon diera descuentos a la compra de estudiantes de estos dispositivos. O sea, ¿cómo vamos a hacer que nuestro proyecto salga del entorno del aula? ¿Ok? Esa es la forma en que vinculamos. Luego dice, es que no me aparece aquí, está cortado. ¿Cómo vamos a hacer la difusión de nuestra información? Aquí hay dos cosas. Una es cómo vamos a mandar esta información, ¿sí? ¿Por qué medios la vamos a publicar? ¿Sí? Y otra es cómo se va a difundir. Es decir, cuando uno publica algo en Facebook, no precisamente se difunde, no precisamente alguien lo lee, ¿ok? Son dos cosas distintas. Una, podemos a lo mejor hacer una ponencia o una conferencia o la misma presentación del proyecto aula, ¿ok? Aquí se puso publicaciones de los resultados en redes sociales, a lo mejor una estadística, una conferencia vía Zoom, etcétera. ¿Y por qué otros medios vamos a hacer la difusión de lo que estamos haciendo? Es decir, proyecto aula del grupo tal, nombre del proyecto, bueno, pues a lo mejor por Facebook, por Instagram, por TikTok, por lo que sea. No sé si me explico la diferencia. ¿Cuál es nuestro producto final? La presentación en PowerPoint, en este caso como es de nivel 1, solo existe una presentación o una presentación en Canva o un video, ¿ok? Si estuviéramos en el nivel 2, entonces ya estaríamos hablando de un diseño a lo mejor digital o de una maqueta, ¿no? Y en el prototipo, en el nivel 3, pues ya estaríamos mostrando el producto final, ¿ok?
En esta parte de la ejecución de proyecto aula, esta es un poquito más complicada. Ahorita yo creo que les voy a colocar un ejemplo mucho más desarrollado. Vamos a colocar los profesores, no los nombres, sino la materia o la unidad académica que esté colaborando con nosotros. Por ejemplo, filosofía. Filosofía, ¿cuál es la competencia de toda su planeación académica que tiene que ver con el proyecto aula? Y colocamos lógica. ¿Qué saberes? Bueno, va a tener saberes conceptuales. ¿Qué actividades va a ser la investigación? Hay que determinar qué tipo de actividad va a ser. Por ejemplo, el desarrollo de cómo se elabora la inteligencia artificial en Alexa, ¿no? Cómo responde. A lo mejor eso es lo que vamos a hacer, el análisis de cómo hace las respuestas Alexa. Las evidencias, bueno, vamos a hacer una presentación de PowerPoint o nos van a entregar un informe de Word. Tipo de instrumento con el cual vamos a evaluar a nuestros alumnos de proyecto aula es con una rúbrica o una lista de cotejo. Va a haber una coevaluación. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, gracias. Y así sucesivamente con las diferentes unidades académicas que quieran participar en nuestro proyecto. Si va a tener aquí la firma del profesor, ¿ok? ¿Cuándo se hace este protocolo? Desde un principio se trabaja, ¿ok? Y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Quiénes van a firmar en este caso dentro de nuestras unidades de aprendizaje? Nosotros como compañeros, ¿ok? Ahorita nosotros vamos a decir, yo soy profesor de tal, de tal, de tal, y veamos cómo pueden nosotros, los que somos los dirigentes del proyecto aula, cómo pueden acompañarnos o apoyarnos nuestros compañeros, ¿ok? No esperar que el compañero nos diga, yo te puedo ayudar en algo. No, yo ver en qué me puede colaborar ese profesor. Eso nos va a ayudar mucho a que colabore, ¿no? Porque uno es más fácil que te digan qué hacer a que te digan que pienses en algo que tienes que hacer. Entonces, definitivamente el poder nosotros incluirlos de manera práctica nos ayuda a la elaboración de nuestro trabajo. Y la última hoja del protocolo de proyecto aula va firmada, por eso les mandé aquí una fotocopia. En este caso, estas firmas las podemos ir buscando ya al final del semestre, ¿ok? La firma es del subdirector académico, en este caso la maestra Fanny. Luego el nombre del coordinador del proyecto de la unidad académica, la maestra María Lilia. Luego quien coordina el grupo, en este caso yo o ustedes. Y por último, quienes participan en el proyecto, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Este sello lo pone la maestra Fanny, ¿ok? Esta búsqueda de firmas por lo regular lo hace uno mismo. Si tienen chicos de servicio, bueno, pues ellos nos apoyan recopilando las firmas para pues no estar dando muchas vueltas. Bueno, el segundo documento, que es muy importante que todos entendamos cómo se llena, es el acta Asamblea General de Proyecto Aula. Esta acta de asamblea se hace con nuestro grupo de clase. El día que nosotros elijamos, les recomiendo que sean las 2 primeras semanas de clase y se le pone, se elige a uno de los estudiantes, ya sea el jefe de grupo, para que lea el acta. En el salón C2 del grupo 3 y B11 de especialidad computación 3 del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Narciso Basols, bajo la coordinación del profesor, el día 19 de agosto del año 2022, siendo las 19 horas, se encuentran reunidos los alumnos de dicho grupo con el propósito de elegir el tema a desarrollar para el proyecto aula correspondiente al 2022-2023 a las tantas horas de acuerdo a la siguiente orden del día. Muchas veces para esta acta de asamblea se invita a los profesores del grupo. Sabemos en la práctica que no es posible, a veces que lleguen, ya sea por que se nos olvida, que no concuerda con nuestros horarios, etcétera, pero bueno, eso lo hacemos entonces con nuestro grupo de trabajo. Viene la orden de día ya dictaminada, que es decir, registrar la asistencia de docentes y alumnos, presentar al coordinador del grupo de proyecto aula que nosotros habremos elegido previamente. Puede ser el jefe de grupo, pero yo les recomiendo que sea otro líder para que no saturemos de trabajo al jefe.
Luego, exposición por parte del coordinador del grupo sobre el proyecto aula, es decir, este coordinador ya debe de haber llenado junto con ustedes el protocolo y leerlo, ¿ok? Presentar el eje temático electo por los docentes y delimitación del tema considerando el nivel académico. Ahí sí vamos a poner esta lluvia de ideas a partir del eje temático que se les presenta para que se pueda delimitar el tema. Elección de cómo vamos a presentar nuestra evidencia integradora, ya sea con un informe escrito, una presentación vía PowerPoint, un video en Zoom, etcétera. En otros casos puede ser una aplicación, por ejemplo, el desarrollo de una página web, etcétera. Bien, ¿cómo vamos a organizar el desarrollo del proyecto Aula? Se estructura, ya sabes, desarrollamos primero nuestro calendario de tiempos, estructuramos equipos, dividimos las actividades de cada equipo. ¿Y cómo vamos a evaluar este proyecto Aula? Tiene que llevar un valor. Aquí mismo dice criterios de evaluación por unidad de aprendizaje. Tú como director de tu grupo, de tu proyecto Aula, tú puedes ponerle un puntaje, una forma de evaluar que esté referido en puntos, ya sea por parciales o finales. Sabemos muchas veces que los grupos completos no llegan a trabajar en conjunto, que hay estudiantes que no trabajan a lo largo del semestre el proyecto aula, pero estos alumnos también, los chicos que están trabajando, ayudan a discernir quiénes están colaborando con los proyectos y quiénes no. Entonces, cada quien tiene el derecho de ponerle un valor a este proyecto aula en sus unidades académicas. No hay un valor determinado. Muchos les ponen 1, 2, 3 puntos. Eso va a implicar de cada quien. La calendarización de actividades todavía no está actualizado en la plataforma, ni siquiera el calendario de actividades, pero bueno, como les digo, es desde la primera semana de agosto-septiembre, cuando entonces nosotros ya debemos de estar haciendo nuestra acta de asamblea. ¿Hasta ahí alguna duda? Muchas gracias. Vamos ahorita adelante. Ya están en el Classroom. Ahorita vamos a darle una visita para que ustedes puedan ver esas, esas actividades. Bueno, ya estoy abriendo el otro link y se los voy a mandar en el Classroom para que nos conectemos de aquel ladito, por favor, y no me quede a medias. ¿Sí? Muchas gracias. Maestra Artemisa tiene la manita levantada. Gracias. ¿Ya pueden ver la pantalla de nuevo? Gracias. Bueno,
Entonces, continúo. La siguiente hoja que aparece en esta acta de asamblea dice cuáles son los acuerdos, es decir, que ya se eligió el tema, ya se delimitó el tema, ya se habló de qué evidencia integradora se va a presentar, cuáles son estas características, el formato de trabajo para realizar el proyecto aula, que aquí se refiere a si armamos equipos o trabajamos de manera grupal en un solo archivo colaborativo en línea, etcétera. ¿Cuáles serán los criterios y la calendarización de actividades? Esos son los acuerdos generales para todos. Se debe colocar a qué horas concluye la asamblea y aquí la pregunta es, maestra, ¿pero a qué horas hago la asamblea? Bueno, es a la hora de tu clase, por eso les decía que ustedes deben de coordinar desde la planeación cuál es el momento en que ustedes van a ocupar para realizar esta acta asamblea. Y aquí vamos a colocar, primero nos colocamos nosotros, los docentes, que somos del grupo, colocamos la unidad de aprendizaje, la firma y el CURP. Y de ahí los demás profesores que quieran participar en el proyecto. Me tocó hace 2 semestres que esto, por ejemplo, les decía, no van a las reuniones, no van a esta acta asamblea, pero se le pide al coordinador que ellos busquen a cada profesor y los inviten a colaborar. El profesor puede decir, sí, ok, yo colaboro, poner su nombre, su unidad académica, su firma y su CURP. Otros pueden decir, no, mi CURP no, porque puede ser manejado por esto de los datos confidenciales. La verdad es que a veces suena un poco absurdo porque ya sabemos que el CURP lo podemos también buscar por internet, no es un dato oculto y que al final de cuentas sí es un dato académico que se nos solicita. Por eso aparece en este formato que no se hizo de manera local, sino es el formato que aparece en la página de Proyecto Aula. Entonces, bueno, si el profesor no quiere poner su CURP, tampoco vamos a discutir con eso, que no lo ponga. Me pasó que un profesor pone su nombre, su unidad académica, la firma, la CUR, y ya pasó hasta el final del semestre. Yo lo busco para que me firme la otra hoja que inicialmente colocamos de protocolo y me dice, es que yo nunca firmé la acta asamblea. Ese ni siquiera es mi firma. En ese momento me quedé en shock porque no sabía qué comentarle. Dije, no se preocupe, profesor. En este momento yo lo borro de mi acta asamblea. Y eso hice. Lo borré y ya no lo coloqué en ninguna de las dos partes. Podemos tener cuestiones así que parecen absurdas, pero existen. Entonces, esto no es más que un beneficio para ellos. Si nosotros no llegamos a tener profesores colaboradores, tampoco nos angustiemos. O sea, nosotros cumplimos con realizar e invitarlos, ¿ok? O sea, no es que si nuestro proyecto no lleva a los maestros docentes no vaya a salir aprobado, no tiene nada que ver. Si se los aprueban, si pasa, si entra en la plataforma, todo muy bien. Lo único que ya no logra el objetivo que es involucrar a todas las unidades académicas. Entonces, siempre que tengan, que yo sea su compañera en el grupo, que compartamos a este grupo, pues tengan en cuenta que van a tener este apoyo para la realización del proyecto Aula y yo creo que aquí pueden alzar la manita quienes digan, también yo, conmigo también cuentan, ¿no? Gracias. Y luego viene esta última hoja de alumnos. Esta hoja la vamos a imprimir 2 veces o 3 veces, dependiendo del número de alumnos que tengamos. Todos van a colocar, hay que pedirles antes de esta asamblea que traigan su número de boleta y su CURP, porque aquí empieza primero estas competencias, ¿no? Los chicos no se saben el CURP. Entonces, es un dato que deben de conocer, aprendérselo, porque lo sabemos que en la vida adulta tenemos que manejar este dato constantemente. Entonces, aquí viene una primera competencia que alcanza, conocerse a sí mismos, ¿no? Entonces, van a hacer todo este llenado y estas 2 hojas que se llenan a mano, bueno, pues las vamos a escanear. Cuando ya las tengamos, las escaneamos y ese sería nuestro primer PDF que podemos subir a la plataforma con fecha del día que hicimos el acta asamblea. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, nosotros vamos a hacer el llenado del acta asamblea, ¿ok? Con todos los datos y mañana nos vamos a firmar precisamente estas hojas, ¿de acuerdo? Nosotros debemos de traer ya el llenado de primera hoja y luego hacer el llenado de las demás. Siguiente
Documento es el lienzo para el diseño de proyecto aula. Este lienzo, aquí está, el primero dice, ¿qué saberes van a aprender en el proyecto? ¿Cuáles son las metas? Permíteme, voy a ver, aquí está. Maestro, ¿quiere participar, maestro Ramiro? Bien. ¿Cuáles son los saberes? ¿Cuáles son las metas que queremos alcanzar? O sea, ¿qué pretendemos que ellos aprendan de este proyecto? ¿Cuál es el desafío y el producto final? Aquí vienen unas preguntas en este diseño. ¿Cuáles son los recursos con los que contamos? Es decir, tenemos profesores, tenemos computadora, tenemos acceso a Internet. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que ya contamos con los materiales? En el caso de prototipos, si hay algún material o un recurso que se vaya a necesitar. ¿Cuáles son las herramientas TIC que manejamos? En este caso pueden, pues computadora, tenemos alguna aplicación, algún programa. ¿Qué actividades vamos a tener? También está considerado así. ¿Cuáles serán los métodos de evaluación? Que algunas de estas cosas ya las colocamos en nuestro protocolo, como el método de evaluación y la difusión. Y cómo nos vamos a organizar. Todo esto lo vamos a colocar aquí con esa información que previamente ya trabajamos en el protocolo. Y aquí viene una muestra, un ejemplo. Por ejemplo, los saberes vamos a desarrollar área cognitiva, interpretación, análisis, dominio de la aplicación y del conocimiento. Metas de aprendizaje, escribir adecuadamente un informe, elaborar citas en formato APA, desarrollar presentaciones con hipervínculos, análisis de información. Métodos de evaluación, vamos a hacer uno diagnóstico. La evaluación diagnóstica es cuando hacemos esta lluvia de ideas que saben sobre el tema, que conocen sobre el tema. La formativa, que es durante todo el proceso del proyecto aula. La sumativa al final de sus productos y vamos a evaluar su entrega del reporte. Logro y producto final, lograr transmitir conocimientos a partir del uso de las comunicaciones digitales que sean aceptadas por la comunidad estudiantil, la apertura de una nueva cuenta de TikTok donde pudiera difundir información acerca del tema. Recursos, alumnos académicos, se necesitan dispositivos electrónicos, laptop, celular, bocina, proyector, etc. Herramientas TIC, buscador de Google académico para buscar información, Word para redactar la investigación, PowerPoint para realizar las diapositivas del trabajo. Tareas, organización de equipos, búsqueda de información, elaboración del marco teórico, cronograma de elaboración, revisión de actividades, desarrollo del protocolo, entrega de proyecto y presentación oral del proyecto. Agrupamiento y organización, se integran 10 grupos de trabajo, los cuales tuvieron diversas actividades. Al final, los equipos se concentran y organizan la información. La difusión, páginas de internet, invitación virtual, videos y TikTok. Me pueden hacer la pregunta de, ¿y quién llena estos formatos? Bueno, ahorita lo vamos a hacer nosotros como ejemplo de práctica. Les podemos, ya cuando estemos con nuestros equipos, con nuestros grupos, entonces ellos tendrán que desarrollar las ideas. Nosotros tenemos ya la guía, podemos irles mostrando el camino, ¿ok? ¿Cuáles son las técnicas que podemos ocupar para la evaluación? Registro de la presentación del resultado, puede ser registrada en formato de video, de acuerdo a los criterios establecidos. Fomentar la autoevaluación y la evaluación por pares. Guión de preguntas, podemos ubicar también una rúbrica, evaluación por pares, autoevaluación, informes. Diario de trabajo también podemos ocuparlo como una técnica para evaluar y guía de observaciones. Aquí vamos a hacer un sociodrama. Mañana hacemos una representación de la asamblea, leemos en voz alta nuestra acta asamblea, llenamos la información de la primera página y el docente debe de guiar a los estudiantes en cada uno de los elementos a analizar. Aquí me faltó un formato último, ahorita se los voy a mostrar. Pero bueno, viene aquí el cronograma, que el cronograma todavía no está actualizado, compañeros. Hay que esperar hasta que la plataforma realmente actualice este cronograma. Y aquí tenemos la elaboración de nuestra documentación, que es la acta asamblea, el lienzo y el protocolo, que es la actividad que tenemos para trabajar entre hoy y mañana. Luego vienen los recursos. Bueno,
como les puse ahorita dos PDFs, bueno, un link de una página y otro PDF acerca de la nueva escuela mexicana y acerca de lo que es la APB o el método basado en proyectos. Y pues no somos el único país que está en este sistema, que está incursionando, porque de nuevo somos muy principiantes en el proceso de la aprobación basado en proyectos, pero sabemos entonces que en 3 años ya van a estar los primeros alumnos en nuestras aulas que ya vengan con trabajo previo de proyecto aula o metodología basada en proyectos, como los que ahorita están ingresando a secundaria con el nuevo plan de estudios que tendremos en 3 años pronto en nuestras aulas, a comparación de los que están ahorita integrados que todavía no tienen el conocimiento ni reconocer que es un proyecto aula ni adaptarse a esta metodología. Entonces, y bueno, pues decían otro profesor que en 12 años tendremos a los que ahorita están iniciando ya la primaria con base de proyectos. Entonces, bueno, pues esto es irremediablemente un hecho que va a ser paulatino a comparación de otros países que ya nos llevan toda una vida educativa adelantados, pero que estamos en ese proceso. Podemos estar en disyuntiva, podemos estar no compartiendo el ideal de la metodología, eso también es válido, pero lo cierto es que en el sistema educativo mexicano en el cual estamos trabajando, pues nos están dictaminando este método para llevarlo al aula. Y bueno, pues hablando de aplicaciones, precisamente STEM Project es un enfoque educativo que le permite a los estudiantes vivir experiencias de aprendizaje activo e integrar diversas áreas de conocimiento a fin de desarrollar competencias para la vida y conectarse con las dinámicas y desafíos del contexto local y global. Esta es también una página, un proyecto que nosotros podemos revisar. Y por otro lado tenemos a dreamshaper.com.es. Esta es una página también española que ayuda a los profesores a desarrollar sus proyectos aula, los va guiando y enfocando, pero sí tiene un costo. Aún no tenemos una aplicación similar en este país que nos ayude a desarrollar nuestros proyectos aula, pero muy seguramente en los próximos 2 años ya tendremos estas nuevas tecnologías abiertas a nosotros los docentes. Y bueno, por este lado, la presentación acaba de finalizar. Yo les agradezco mucho por su atención. Nos vamos ahorita a la última parte, que es ver qué tenemos en el Classroom, qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar. Entonces, doy por finalizada la grabación. Esta grabación se va a subir a YouTube para que todos tengan acceso a ella y la puedan revisar a lo largo del semestre. Y de todas maneras, si tienen alguna duda, con mucho gusto contactarme para que pueda yo ayudarlos, guiarlos en lo que yo les pueda colaborar. Gracias.